Que el Señor les bendiga, estimados hermanos. Es un verdadero placer el poder estar nuevamente saludándoles a través de las redes sociales. Estamos siempre con la disposición de querer compartir con ustedes lo que es la palabra del Señor. En esta noche quiero tomar un pasaje de la Biblia, que nosotros muchas veces leemos la Biblia de corrido, pero no nos detenemos a meditar en ella para ver cuál es el mensaje que el Señor nos está dando a través de su bendita palabra. Pero gracias al Señor que ha iluminado a predicadores, evangelistas, para que puedan instruirnos en lo que es la palabra del Señor, y nosotros somos muy bendecidos al tener ese privilegio de poder congregarnos en una iglesia local y poder aprender cada día más de su palabra, ya que la palabra del Señor siempre nos exhorta en cualquiera que sea el área de nuestra vida en la cual nosotros estamos fallando. Y en esta noche quiero dar lectura a unos versículos en la carta o el libro de los Hebreos, del versículo 11 al versículo 14, en lo cual vamos a encontrar una exhortación al crecimiento que nosotros debemos de tener espiritual. Dice el subtítulo que tiene: Advertencia contra la apostasía. Y es que la apostasía es algo que muchos lo practican, algunos directamente y algunos indirectamente. Algunos no lo saben, pero lo hacen, niegan la fe y atacan lo que es la verdad. Por eso es importante que nosotros tengamos ese crecimiento espiritual. ¿Y cómo lo vamos a tener? Solamente dando lectura a la palabra del Señor, escuchando las predicaciones, también orando al Señor, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, porque muchas veces nos vamos a encontrar estancados en una sola, no vamos a crecer espiritualmente, pero es debido a nuestra negligencia, debido a la falta de lectura, debido a la falta de congregarse, debido a la falta de oración, a la falta de comunión con el Señor. Pero doy lectura a la palabra en el versículo 11, capítulo 5 de Hebreos, la cual dice, tal y como está escrita, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por el privilegio, Padre, que me das de dar lectura, Señor, a tu palabra, de compartir, Señor, esta palabra con todos aquellos, Señor, que disponen de ese tiempo, Señor, precioso, Padre, el cual usted le ha regalado, Señor, a cada uno de aquellos seres vivientes, Señor. Sea usted, Padre, obrando, Señor, por medio de su palabra, su Espíritu Santo, obrando en las almas, Señor, de aquellos que escuchen esta palabra. Sea usted abriéndoles el entendimiento, Señor, y yo le pido, Padre, que me ayude, Señor, para que pueda interpretar esta palabra, Señor, correctamente y que sea de bendición para todos aquellos, Señor, que la puedan escuchar. Gracias, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo le agradezco. Amén y amén. Bueno, decía que lo que encontramos acá es una exhortación, o podemos llamar un llamado que nos hace el Señor por medio de su santa palabra, a que tengamos un desarrollo, que desarrollemos nuestros sentidos, que desarrollemos nuestra vida espiritual, que crezcamos espiritualmente. Y hay una pregunta a la cual nosotros debemos de respondernos a nosotros mismos, si estamos nosotros creciendo en la fe, porque eso es lo más importante. El relojito siempre suena a las 12 de la noche, pero es una gran bendición el poder estar con ustedes a esta hora. El texto que he leído
nos deja la enseñanza o la exhortación. Es una exhortación que el escritor está haciendo, ¿verdad?, a los hebreos, y para nosotros, obviamente, para nosotros como creyentes, también esta exhortación hoy en día es para nosotros, los que hemos creído en la palabra del Señor. Lo que leemos es, si leemos del versículo 11 al versículo 12, parte A, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Encontramos un llamado a lo que es la madurez espiritual. Debemos de luchar, pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé esa fortaleza, porque es el Señor quien da el crecimiento en nuestra vida, el crecimiento espiritual, pero para eso nosotros debemos de tener una comunión con nuestro Dios, una vida cercana. Debemos de conocer a nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente podemos hacerlo por medio de la palabra del Señor. Muchas veces nosotros, al igual que los escritores, los grandes escritores de la Biblia, muchas veces nos encontramos nosotros con frustraciones y nosotros podemos pensar que si ellos, los que escribieron la Biblia, que fueron inspirados por Dios, experimentaron frustraciones, cuanto más nosotros que a diario vivimos asediados por el pecado, asediados por los afanes, asediados por todas aquellas distracciones. Muchas veces nos encontramos frustrados, nosotros como creyentes. El mundo vive porque el mundo está muerto en sus delitos y pecados. Ellos sonríen durante el día, algunos durante la noche, pero su vida, viniendo nosotros de ese mundo, podemos decir con certeza de que es una vida miserable, porque cuando vienen al problema, cuando vienen a la tribulación, por mucho que quieran clamar al Señor, por mucho que quieran buscar, no encuentran consuelo. Muchos lo buscan en las drogas, muchos lo buscan en el alcohol, otros en el sexo libre, otros en las discotecas, de diferentes maneras. Mas en cambio, aquel que ha creído en la palabra del Señor tiene paz, tranquilidad. No quiere decir que no nos preocupamos, que no nos afligimos, pero para eso Dios nos envió al Consolador y tenemos ese consuelo de parte de Dios. Tenemos ese consuelo en nuestra vida. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque pudo haber sido el caso del autor de la carta a los Hebreos, que haya habido una frustración en su vida de acuerdo a lo que hemos leído. Acerca, dice, de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Había esa frustración. Pudo haber estado experimentando el escritor de la carta a los Hebreos una frustración, y no precisamente por un enojo, como muchas veces nosotros como seres humanos podemos experimentar enojos, sino por la misma preocupación que él tenía acerca de que ya estos hermanos eran creyentes, ya estos hermanos habían sido instruidos, pero como dice ahí mismo, se habían hecho tardos para oír. Prácticamente no practicaban lo que era la palabra de Dios. Y ese es un problema grave el cual vivimos hoy en día. Muchas personas se conforman a estar en una iglesia, muchas veces solamente los días domingos, a escuchar, y no se toman el tiempo para abrir su Biblia o para regresar a sus casas, leer, meditar en la palabra del Señor, así como también orar y pedirle al Señor que les dé la dirección. Pero aún nosotros vemos que estamos viviendo una vida en la cual la Biblia describe de que son tiempos peligrosos en los que estamos viviendo. Pero aún estando estancados en los conceptos básicos, nosotros siempre llevamos esa lucha. Y hay muchas cosas que las personas se basan en teoría y se basan en conceptos. Pero nosotros estamos basados y fundados en la enseñanza que nos da lo que es la palabra del Señor. Y la creemos.
La leemos, la creemos. Si está escrito en la Biblia, nosotros lo creemos. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que aquellos hermanos en ese entonces estaban necesitados. Todavía ellos anhelaban, como dice, la leche. No habían crecido, no habían desarrollado un entendimiento, un discernimiento. Y eso no hay nada diferente a lo que estamos viviendo hoy en día, porque ahora nosotros vemos las personas que se congregan, muchas veces son fieles hermanos que están ahí siempre. Pero a pesar de eso no se les ve un crecimiento espiritual en su vida. Hay una gran inmadurez, la cual se puede notar a una buena distancia. Es importante que nosotros practiquemos la palabra del Señor cada día, la pongamos por obra en nuestra vida y que no nos hagamos tardos para oír o oidores olvidadizos. Debemos de poner en práctica lo que es la palabra del Señor. Porque lo que describe acá es que es como un adulto, dice, como que un adulto siguiera pues tomando leche en lugar de comer alimentos sólidos. La leche es buena, yo tomo bastante leche, pero también como alimentos sólidos. Pero estamos hablando de la palabra del Señor. Muchos están esperando oír entretenimiento o cosas que solo lo que les agrada, pero cuando viene el alimento sólido, tienden a retroceder, tienden a enojarse, tienden a culpar a un hermano, al otro. Eso se llama falta de madurez espiritual. No hay un crecimiento en su vida. Llevan años en el cristianismo, pero no hay un crecimiento en su vida. Ahora la pregunta, ¿cómo está su vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Nosotros debemos de siempre autoanalizarnos para ver cómo está nuestra vida espiritual. Si aún nosotros estamos dependiendo de otros para entender lo más básico de la palabra de Dios, o ya estamos leyendo la palabra de Dios y estamos poniéndola por obra en nuestra vida. Estamos entendiendo lo que es la palabra de Dios. Ya tenemos esa madurez, ya hemos crecido para poder enseñar la palabra de Dios, porque dice acá que ellos ya debiendo de ser maestros, todavía están necesitando lo que es la comida, el alimento de niños. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se encontró con Nicodemo, le dijo que en la conversación que tuvieron, le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta que cómo podría un hombre ya adulto hacer esto. Y la respuesta del Señor fue que él, siendo maestro de la palabra de Dios en Israel y no sabía que había que nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y esa es la situación de nosotros muchas veces. Decimos que hemos nacido de nuevo, pero con nuestros hechos lo negamos, con nuestras preguntas, con nuestras expresiones. Entonces es importante que nosotros sepamos que es necesario que crezcamos espiritualmente. Nosotros vivimos una vida diferente. Ya no es la misma vida como vivíamos antes en el mundo. Nos hemos ejercitado en la palabra del Señor para enseñar a otros. Dependemos de otros para que aún nos enseñen, o nos hemos ejercitado en la palabra de Dios para enseñar a otros. Porque eso es lo que tiene que ver con lo que es un discipulado. Se debe conocer la palabra de Dios, debe de haber una conversión, debe de haber una entrega sin reservas, debe de conocerse a nuestro Dios, debe de haber una comunión con Dios, debe de haber en nosotros la capacidad para poder enseñar, instruir a otros y llevarlos a ser seguidores de Cristo, caminar, imitar al Señor. Pero muchas veces nosotros decimos ser creyentes, enseñamos la palabra de Dios, pero no la creemos, no tememos al Señor,
no la ponemos por obra. Y el testimonio de nosotros pone en duda aquello que nosotros enseñamos. Por eso es importante que hablemos conforme a la vida que nosotros estamos viviendo, conforme a lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Porque todo líder debe de ir al frente, debe de ir al frente de la batalla. Vemos acá que la pereza que nosotros podemos la pereza espiritual que nosotros podemos experimentar, la ociosidad que nosotros podemos estar viviendo, eso es lo que impide nuestro crecimiento espiritual. Debemos de prestar atención a lo que es la palabra del Señor, porque si nosotros no la recibimos con gozo, con alegría, con deseo, con disposición, difícilmente la vamos a retener. Nos hacemos oidores olvidadizos y la palabra nos exhorta que debemos de ser hacedores de la palabra. Entonces esa pereza espiritual no permite que tengamos un crecimiento. ¿Y cuál es el problema? Dice el versículo 11, dice que os habéis hecho tardos para oír. Vemos acá esa palabra, os habéis hecho tardos para oír. Esa frase implica muchas cosas y lo que implica es que no todo el tiempo fueron así. Dice, os habéis hecho tardos para oír, os habéis hecho tardos para oír. O sea que ellos escucharon la palabra de Dios, como muchos de los que estamos dentro de la iglesia hoy en día. Hoy en día las personas escuchan la palabra de Dios, se gozan, pero poco a poco, en vez de ir creciendo, van menguando. Y eso es lo que dice acá, se hacen tardos para oír. Se hicieron tardos. O sea que eso no vino de la noche a la mañana. En un tiempo se gozaron en la palabra del Señor. En un tiempo la apreciaron, la recibieron, la retuvieron, la pusieron por obra. Pero durante el proceso en la vida, muchas veces, por diferentes situaciones, el cristiano experimenta cambios. Y esa es la importancia de que nosotros nos mantengamos firmes en lo que hemos creído. Porque la falta de atención, la negligencia en el estudio y el conformismo espiritual que experimentamos muchas veces aún dentro de la iglesia, todo eso llega a robar de nuestros corazones la capacidad que nosotros podemos llegar a desarrollar para poder entender grandes verdades que son profundas en la palabra de Dios. Pero si no hay un crecimiento espiritual en nuestra vida, no vamos a llegar a entender o a poder discernir esas verdades. La madurez espiritual no viene automáticamente con el tiempo a nuestra vida. Es necesario que nosotros pongamos en práctica la palabra del Señor, que la practiquemos diariamente, todos los días, orando, leyendo, congregándonos. Y eso debe ser algo constante. No podemos nosotros cambiar ningún tiempo que tengamos disponible para poder congregarnos por cualquier cosa. Debemos de estar constantes. Por eso yo admiro a unos hermanos de una iglesia pequeña de El Salvador, que la sigo en las redes sociales. Se llama Iglesia Evangelística Jesucristo Viene Pronto. Yo veo los cultos a veces cuando voy camino a la iglesia donde me congrego, voy escuchando porque ellos ya están en servicio. A veces entran a servicio cuando yo vengo saliendo de la iglesia y los vengo escuchando. Y me he dado cuenta, he observado, siempre uno ve detalles y vemos cómo estos hermanos todos los días están teniendo predicaciones. Todos los días. Cuando no está el culto en la iglesia, un hermano predica de su casa, en las redes sociales. Cuando este hermano no está, el otro hermano predica de su casa. La situación es que todos los días están alimentando a aquel pueblo, a aquella grey del Señor. Y esa es la importancia, eso nosotros debemos de atesorarlo,
apreciarlo y prestar atención a lo que es la palabra del Señor, aprender de ellos, para que podamos vivir una vida en crecimiento espiritual. Es importante que seamos constantes, porque si nosotros vemos, muchas personas se ejercitan, las personas que practican deporte, y eso tiene que ver con los músculos del cuerpo, porque sabemos de que un músculo, muchas veces los músculos de nosotros, hay músculos que no los usamos y esos músculos llegan a tullirse, no sé si esa palabra, pues, ese músculo está ahí dormido. ¿Y qué es lo que pasa cuando experimentamos que lo movemos tantito? Nos dan calambres. Es el propósito con el cual viven ejercitando los que practican deporte. Entonces, de esa misma manera, si nosotros no practicamos lo que es la palabra de Dios, se nos va a tullir el entendimiento, vamos a ser los tardos para oír. Así también nosotros debemos, como aquellos que practican y van al gimnasio y hacen tanta cosa para mantenerse en ese cuerpo, preparándose para cualquier actividad, así nosotros también debemos de practicar lo que es la palabra del Señor para tener el debido discernimiento espiritual, porque de otra manera nos debilitamos. Si no nos ejercitamos espiritualmente, nos debilitamos. Y cuando viene la situación, ahí es donde nosotros tendemos a retroceder o tendemos a ser piedra de tropiezo para otros. Dice la palabra que el alimento sólido es para los maduros. El alimento sólido es para los que han alcanzado ya madurez, dice la palabra del Señor. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos haciendo bien cuando hacemos mal. Una de las cosas que dice la palabra del Señor es que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta por pecado. Por eso nosotros debemos siempre prestar atención a lo que la palabra del Señor, a donde nos quiere llevar la palabra del Señor. Y es precisamente a ese crecimiento espiritual, a desarrollar nuestros sentidos espirituales. Aquí encontramos lo que es la clave principal para poder crecer espiritualmente, la práctica de la palabra del Señor, ponerla por obra en nuestra vida. No se trata solamente de conocer la Biblia, porque hay muchos que conocen la Biblia de pasta a pasta y se jactan de haber leído la Biblia, de conocerla. Pero ¿qué pasa? No la ponen por obra en su vida. No practican lo que es la palabra del Señor. Ellos conocen la Biblia y ese no debe de ser el caso de nosotros. El caso de nosotros no debe ser de que conozcamos la Biblia y que no la pongamos por obra. El caso de nosotros es que debemos de conocer lo poco que conozcamos y entendamos que lo pongamos por obra en nuestra vida. Porque muchas veces con nuestra vida vamos a dar testimonio. Y es importante que tengamos discernimiento de la palabra del Señor. Y el discernimiento solamente puede venir por el uso de la palabra del Señor. Porque así como comenzamos desde niños la escuela, vamos entendiendo y vamos prosperando, aprendiendo cada día más. Así también vamos a ir, desde que nacimos de nuevo, debimos haber empezado a conocer lo que es la palabra del Señor y a ponerla por obra en nuestra vida para poder ser dignos de ser llamados seguidores de Cristo. Como mencionaba, así como los atletas entrenan, ¿verdad?, sus músculos, preparan sus reflejos, así también el creyente debe de ir practicando lo que es la palabra del Señor, madurando cada día, poniendo en acción, poniendo por obra lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Ahora, debemos pensar algo en nuestra vida. Como mencioné al principio, debemos de autoanalizarnos.
para ver cómo nosotros estamos caminando delante de Dios. Y debemos de responderlos dentro de nosotros. ¿Estamos creciendo en nuestra fe o estamos estancados en un solo lugar y no pasamos de ahí? Si la respuesta es que estamos estancados, debemos de comenzar a practicar lo que es la palabra del Señor. Debemos de empezar a orar más. Debemos de empezar a no dejar de congregarnos. Debemos de vivir el Evangelio para ir creciendo en la fe. O tal vez hay un problema en nuestra vida que nos está reteniendo. Pero, como repito, debemos de autoanalizarnos y contestarnos si estamos dedicando suficiente tiempo a estudiar la palabra de Dios o solamente la estamos escuchando los domingos, cuando nos queda tiempo, pero solo escuchando, nada más, no poniéndola por obra. Es tiempo que escuchemos, retengamos y practiquemos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos enseñar a otros? ¿Cómo nosotros podemos enseñar a otros si nosotros mismos estamos necesitados? Lo que quiero decir es que todo aquel que aún está necesitado de que se le enseñen las cosas básicas, las doctrinas básicas, ¿cómo puede salir a las calles? ¿Cómo puede predicar? ¿Cómo puede enseñarle a otro en su lugar de trabajo? ¿Cómo puede instruir a otro en el autobús, donde quiera que se encuentre? Es necesario que nosotros tengamos el debido discernimiento de la palabra del Señor, la pongamos por obra y nos autoanalicemos cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida. Porque si nosotros le pedimos al Señor que nos muestre, que nos enseñe cómo nosotros estamos viviendo, el Señor nos va a mostrar por medio de un espejo, el cual es la palabra de Dios. Este es el espejo. El Señor nos va a mostrar y nos va a decir de qué forma nosotros estamos viviendo. Y es tiempo de que comencemos a vivir una vida espiritual, dejando ya las cosas del mundo. Porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y el propósito de Dios no solamente es salvarnos, no solamente rescatarnos, no solamente darnos vida, porque Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero su propósito no se queda ahí. El propósito del Señor es que nosotros crezcamos, que tengamos madurez y que crezcamos para poder ser útiles en su obra, en la obra del Señor, y que nosotros demos frutos, no frutos temporales, no frutos que solamente como emocionalismo, sino que sean frutos que perduren, frutos duraderos que se van a mostrar, y el testimonio va a ir creciendo también junto con esos frutos. Por eso, la exhortación es a que nosotros empecemos ya a recibir el alimento sólido, que no nos conformemos con la leche, consumamos alimento sólido, la palabra del Señor, porque cuando la palabra del Señor viene sólida a nuestra vida, muchas veces nos va a herir, pero el Señor se va a encargar de sanarnos. Y las cicatrices que vayamos teniendo, esas cicatrices van a mostrar nuestra madurez en un futuro. Porque ningún soldado que sobrevive a una guerra queda ileso o intacto su cuerpo. Tiene las marcas de que luchó, peleó hasta el final y venció. Así nosotros debemos de recibir la palabra del Señor.
recibí la palabra del Señor. Mi testimonio es que desde un principio recibí bastantes exhortaciones fuertes, pero gracias a ella, gracias a esa enseñanza, gracias a esas exhortaciones, estoy parado después de ya 13 años casi ya en el Evangelio, y sigo luchando, sigo adelante, no me detengo. Gracias a la enseñanza que he tenido desde el principio, fuerte, pero buena, alimento sólido de la palabra del Señor. Señor, gracias en esta noche por el privilegio, Padre, que me ha dado de compartir su palabra. Yo le agradezco, Señor, por su bondad, misericordia. Gracias, Señor amado, en esta hora yo le pido, Señor, que nos perdone, Padre Santo, por nuestra ociosidad muchas veces, nuestra pereza espiritual, Señor. Y le pido, Señor amado, que sea usted ayudándonos a dejar la leche, Señor, y a buscar el alimento sólido. Gracias, Señor bendito del cielo, en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, le pido, Señor, que nos ayude a crecer espiritualmente. Señor, tenemos el anhelo y el deseo, Padre, de madurar espiritualmente, Señor, porque queremos ser útiles, Señor. Queremos ser útiles, Señor, para servir, Señor, en su obra. Denos hambre y sed de justicia, Señor, cada día, Padre Santo. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Padre, y denos esa disciplina que debemos de tener, Padre Santo, para estudiar su palabra. Y denos la fortaleza, Señor, sobre todo, y discernimiento para que obedezcamos esa palabra, Señor. Todo esto, Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Le pedimos, Padre, que bendiga, Señor, a aquellos pastores, que bendiga a aquellos ancianos, Señor, que predican su palabra, Señor, y que se toman el tiempo para orar, Señor, por mi vida, Padre Santo, por este ministerio, Señor. Yo le pido, Padre, que los bendiga y que les ayude, Señor, siempre a seguir creciendo, Padre, para que sean un ejemplo en nuestra vida y que nos ayude a nosotros, Señor, para recibir ese ejemplo, Señor, y transmitirlo a otros. Gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me les bendiga y sigan estudiando la Biblia, tomándose el tiempo para estudiar la Biblia. Tómense el tiempo para orar. No dejen de congregarse. Y es seguro de que eso los va a llevar a tener un crecimiento espiritual, un crecimiento saludable en la vida espiritual. Será hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.